Lo que nos ha quedado claro hasta este punto es que la evaluación social de proyectos básicamente busca hacer un uso eficiente de los recursos que son públicos. Básicamente lo que hay detrás de esto es la intención de conseguir un Estado más eficaz que logre hacer más cosas con menos recursos, porque estamos buscando el crecimiento y el beneficio de toda la población. Sin embargo, este concepto de eficiencia es un concepto que no es unívoco. Hay por lo menos tres dimensiones de la eficiencia y que deben ser considerados en los sistemas de evaluación social de proyectos. Cualquier evaluador social, de hecho, se va a encontrar con alcances, observaciones, implicancias vinculadas por lo menos a tres temas, ¿no es cierto?, que en conjunto podríamos llamar eficiencia social de los proyectos. Un primer aspecto, ¿no es cierto?, tiene que ver con la eficiencia técnico-económica. En este sentido, hay que decir que en evaluación social de proyectos siempre se trabaja con alternativas. La idea es que uno pueda siempre estar comparando cuáles son las alternativas de solución de un determinado problema o las alternativas de proveer una solución equivalente a un problema que se presenta en la comunidad. La lógica detrás de esto es que la evaluación por sí sola no puede proveer de los instrumentos necesarios para hacer un juicio respecto a la conveniencia o no de ejecutar un proyecto. Lo vamos a ver más adelante con más detalle. De hecho, la mayor parte de los sistemas de decisión de inversiones, incluso privados, son centralizados, y eso obedece a algunas razones que son de aspecto de corte más técnico, que lo vamos a ver con un poco más de detalle en próximas sesiones. Por supuesto, la eficiencia técnica está vinculada a la eficiencia económica. Se trata, ¿no es cierto?, de que la administración pública debe proveer servicios eficaces. Si se trata de un hospital, ¿no es cierto?, entonces el hospital debe ser capaz de dar una atención aceptable para toda la comunidad. Si se trata de una escuela, también debe ser capaz, ¿no es cierto?, de proporcionar educación, de formar hábitos, en fin, de educar en pocas palabras. Es decir, ambas cosas están juntas en esta primera dimensión. La eficiencia técnica y económica se refiere a la eficacia en el logro de ciertos objetivos que son intrínsecos al proyecto, y la económica se refiere a que este alcance de objetivo, esta eficacia en el logro de ciertos objetivos se haga al menor costo posible. Hay también una eficiencia política. La eficiencia política se refiere al hecho de que estamos trabajando con bienes públicos, ¿no es cierto?, estamos trabajando con recursos públicos y se está pensando, ¿no es cierto?, en soluciones que van a estar dirigidas a personas. Esto no es una cuestión no es una cuestión elegible. Siempre va a haber un juicio político, ¿no es cierto?, detrás de la realización de un proyecto. Los proyectos sociales deben ser viables políticamente también. Y la viabilidad política se refiere al hecho de que sean defendibles públicamente. Uno puede encontrar proyectos, ¿no es cierto?, que pueden ser tremendamente rentables, ventajosos, que sin embargo, si no son bien comprendidos, si no son bien valorados por la comunidad, son políticamente inviables. Y eso significa, ¿no es cierto?, que son políticamente ineficientes. En el caso chileno, ¿no es cierto?, incluso en el ámbito privado, nosotros nos encontramos con muchos proyectos hoy día, por ejemplo, en el ámbito de la minería, es que están detenidos por alcances, observaciones, objeciones de tipo ambiental y ecológico. En ese sentido, las compañías mineras no han logrado tener una comprensión adecuada de las comunidades que son intervenidas por la actividad minera, de modo tal de que son recibidas con mucha desconfianza, son observadas y objetadas de manera que a veces les resulta arbitraria, y en pocas palabras, según antecedentes del propio Ministerio de Minería, ¿no es cierto?, alrededor de la mitad de los proyectos de inversión chilenos en minería están detenidos en este proceso de tramitación ambiental. Hay una tercera dimensión, ¿no es cierto?, de la viabilidad, de la eficiencia de los proyectos, ¿no es cierto?, que es la eficiencia ética. De hecho, las metodologías de evaluación social incluso se tienen que adaptar a ciertos imperativos éticos. Los estándares, ¿no es cierto?, que maneja la administración pública suponen ciertas condiciones de trabajo o de operación de los proyectos que debe ser sustentado en un juicio que es ético. Cuando uno diseña, qué sé yo, un hospital, por ejemplo,
diseña un hospital que tiene condiciones para atender a las personas de manera digna. Es decir, que tiene, por ejemplo, salas de espera, que tiene instalaciones calefaccionadas, que tiene condiciones para que las personas, para que los pacientes, pero también los trabajadores del hospital, trabajen de manera cómoda y digna. Incluso si uno diseña una cárcel, ¿no es cierto?, uno diseña condiciones de alojamiento de los internos que son dignas. Es decir, significa que las personas no están hacinadas, tienen acceso a servicios higiénicos, están en condiciones de seguridad aceptables, etc. Los imperativos éticos, ¿no es cierto?, de los proyectos sociales imponen generalmente estándares, sin embargo son también evaluables. En algún sentido, la decisión de hacer un proyecto que sea de menor escala, con menos prestaciones, etcétera, supone incomodidades. Y las incomodidades deben ser también valoradas desde el punto de vista ético. En algunos casos la asignación de recursos no resulta aconsejable desde el punto de vista de la eficiencia técnico-económica. Por ejemplo, si uno quiere instalar un hospital, ¿no es cierto?, en una comunidad aislada, probablemente se va a encontrar con que el número de pacientes o la cantidad esperada de atenciones sanitarias no sea suficiente para justificar la instalación de un hospital. En ese caso, eventualmente va a decidir instalar una posta de primeros auxilios, un consultorio o una instalación de sanitaria menor. Pero además, simultáneamente, se va a asegurar de que el acceso al hospital base, hospital que esté más cercano, sea expedito. Es decir, por ejemplo, va a proveer este consultorio de una ambulancia o de algún equipamiento que permita trasladar personas hacia un hospital. El juicio que se haga sobre la eficacia que va a tener este sistema de hospital más pequeño, de centro sanitario más pequeño, con menos prestaciones, más ambulancias y otros equipos que permitan acceder a un hospital base, es un juicio ético fundamentalmente. Porque lo que está en juego ahí es la vida de las personas, es la seguridad de las personas. Efectivamente, se está corriendo el riesgo de que una persona con una enfermedad grave y urgente no alcance a llegar a un hospital, ¿no es cierto?, porque se decidió no construir un hospital, sino que trasladarlo. En ese caso, ahí hay un costo, ¿no es cierto?, que no es valorable desde el punto de vista ético. Se puede hacer desde el punto de vista técnico-económico, pero no se debe hacer desde el punto de vista ético y políticamente es también inviable.